Muchas gracias, Presidenta. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve hoy. Sin duda tenemos un problema de... Yo quisiera pedirle de pronto a los chicos de audiovisuales que me ayuden a pasar la presentación cuando les pida la siguiente. Voy a omitir algunas partes porque realmente creo que estamos en medio de una emergencia, esto es algo real y estamos en un punto en el que debemos tomar medidas. Yo esperaría que esta corporación, al igual que el Congreso, se cerrara, al menos de manera temporal. Estamos muy cerca de la Semana Santa y sería muy viable detener la mayoría de la actividad de la ciudad durante las próximas 2 semanas y así evitar que esta curva de la pandemia se siga extendiendo, o al menos que se extienda lo más lento posible, ya que es inevitable, dado el número de casos, que el virus se expanda. Bueno, varios de mis colegas anteriormente han mencionado la gravedad del problema de la calidad del aire. ¿Y hasta qué punto es responsabilidad del Estado tomar medidas? Pues es claro que hay cosas que una administración no puede cambiar, pero hay otras muy puntuales en las que incluso con poco dinero, más bien con voluntad política, podría mejorar. Yo rápidamente voy a hablarles sobre lo que yo considero que es la situación que está ocurriendo ahorita. Bogotá es hoy una cámara de gases y partículas. Todos hemos escuchado hablar sobre el material particulado, pero probablemente muchos no tienen claro qué es ese material particulado. Siguiente, por favor. El material particulado es un asesino silencioso, no es nada más que eso. Aquí, mientras nosotros estamos hoy muy tranquilos discutiendo esto, la calidad del aire en Bogotá está en un nivel preocupante, que en muchas ciudades del mundo sería considerado de alerta. Efectivamente, señora secretaria, yo estoy muy preocupado porque nosotros casi que hemos normalizado en esta ciudad unos niveles de contaminación que en muchos otros países serían alarmantes y nosotros seguimos como si nada, sin tomar mayores medidas. Yo aplaudo que la alcaldesa haya decidido declarar la crisis ambiental, pero esto debería haberse hecho muchas veces antes. La alcaldía anterior, pues, básicamente olvidó el problema y permitió que esos buses de Transmilenio sigan andando sin ningún control, envenenando a todos los bogotanos, pero también el transporte de carga, el SITP provisional, que son grandes contaminantes del aire. Siguiente, por favor. No, la anterior. Esa, perdón. Aquí tenemos cuál es el tipo de material particulado. Básicamente hay dos tipos, el PM2.5 y el PM10, y esta denominación tiene que ver con su tamaño. El PM2.5, que es de 2,5 micras de diámetro, es el más peligroso. ¿Por qué? Porque es el que más fácilmente penetra en las vías respiratorias, llega a los alvéolos y genera unos daños bastante graves a la salud. Y está compuesto principalmente por sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, carbón, polvo de minerales y cenizas. El PM10 tiene otra composición y es también grave, pero es menos letal por su tamaño y genera menos problemas. La resolución 2254 del 2017, que está en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, dice que en 24 horas puede llegarse hasta 25 microgramos por metro cúbico sin afectar mayormente a la salud. Siguiente. Y de acuerdo con el informe de Bogotá Región, pues parece que el material 2.5 efectivamente es el más peligroso y el que más se encuentra en Bogotá. Siguiente, por favor. Esto no es una cosa menor. Recordemos que, de acuerdo también con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 7 millones de personas en el mundo mueren al año a causa de estos problemas ambientales. Y esto es una problemática que, si tomamos las decisiones correctas, podríamos mejorar. ¿Y qué pasa con Transmilenio? Colegas, los pocos que están y de pronto algunos que nos vean desde sus oficinas. Aquí hay gente que defiende abiertamente Transmilenio. Y yo lamento también que la alcaldesa Claudia López se haya subido a ese bus biarticulado y nos proponga reconciliarnos con Transmilenio. Es que uno no se puede reconciliar con lo que lo está matando. Es así de simple.
Transmilenio, yo lo he dicho muchas veces y este partido lo ha dicho muchas veces, Transmilenio fue el peor error técnico en la historia de esta ciudad. Y nosotros llevamos 20 años envenenándonos para complacer los negocios de algunos muy poderosos. Desde hace 20 años, imagínense ustedes, se planteó la posibilidad de que los buses de Transmilenio fueran a gas. Hace 20 años, pero no se pudo. Y es muy interesante cuando uno revisa la historia de Transmilenio, porque la discusión que se dio con quienes iniciaron ese modelo contempló muchos de estos temas, pero 20 años después está la alcaldía anterior y esta celebrando que llegaron unos buses a gas. Siguiente, por favor, vamos a ir un poco más rápido porque no quiero abusar del tiempo. Hay contradicción en algunas cifras. Yo tengo unas cifras del IDEAM según las cuales el 61% del material particulado en Bogotá lo generan las fuentes móviles. Hay algunas cifras que otros concejales presentaron acá que son ligeramente inferiores. Pero sea como sea, es claro que los automóviles, por ejemplo, y coincido aquí con mi compañero de bancada Manuel Sarmiento, decir que el coco son los automóviles es una falsedad. El material particulado que aporta 1 millón de automóviles en Bogotá ni siquiera llega al 3%, pero es algo que ha dado réditos políticos históricamente. El mismo Enrique Peñalosa ha vendido este discurso por todo el mundo. Entonces presentan el automóvil particular como el coco, cuando realmente los problemas, aparte con los avances tecnológicos en los vehículos individuales, pues no es el mismo, y creo yo que hay que ponerle atención. No podemos simplemente decir que los buses son buenos y que los vehículos particulares son malos. Yo creo que a esto hay que darle matices, así pueda tener para algunos quizás crean que tiene unos beneficios políticos salir a decir que el vehículo particular es un enemigo. Siguiente. Hay algo que fue muy preocupante y en lo que tienen responsabilidad las dos administraciones anteriores, y es en el tiempo de vida de los buses. Hay un pronunciamiento de la Contraloría que habla que estos buses de Transmilenio estuvieron rodando por las calles de Bogotá, imagínense ustedes, 18 años. O sea, podían votar. Había que sacarle cédula a esos buses. 18 años, unos buses a diésel contaminantes que son pues unas fuentes de contaminación de material particulado gigantesco, y no hubo manera de regularlo, siendo un negocio tan jugoso como es Transmilenio. Y hoy tenemos una flota que están celebrando aquí que sea Euro 6, alguna Euro 5. De hecho, el 70% de la flota nueva es Euro 5. No podría haberse implementado en varios países de Europa, pero aquí nos lo pintan como la panacea y nos dicen que tenemos que reconciliarnos con el sistema. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, estimados colegas y administración, y es el tema del gas. Yo creo, señora secretaria, con todo respeto, además le pido a manera de derecho de petición verbal, a usted y a la delegada, creo que hoy no está tampoco la delegada de movilidad. Hoy cambiamos de delegado. Lamento que no esté el señor Estupiñán aquí, creo que tiene una excusa porque estaba fuera del país y está en cuarentena. Pero pues le pido al delegado de la Secretaría de Movilidad que por favor nos aclaren qué pasó con un estudio que sabemos se contrató el año pasado para medir los niveles de emisión de estos buses. Es un estudio que contrató Ecopetrol y no aparece publicado por ninguna parte. Creo que es muy importante que sepamos qué pasó con ese estudio, dónde está y cuáles son sus resultados. Entonces se lo pido a la administración a manera de derecho de petición verbal, y también quisiéramos saber en qué va la chatarrización de la flota vieja. Pero me preocupa mucho el gas, porque en realidad, y esto lo dicen unos estudios serios, esto no se lo está inventando el Polo Democrático Alternativo. Nosotros con mi equipo que trabajó mucho en preparar este debate encontramos unos estudios alemanes que concluyen que el gas natural fósil no presenta beneficios significativos comparado con la gasolina. Sí, es ligeramente menos la contaminación, pero es ligero. Tanto que es muy probable que cuando salga el próximo estándar, el estándar Euro 7, esa diferencia entre el gas y la gasolina desaparezca, ya no se acepte.
Sí, sonido para el concejal. Presidenta, si me regala 3 minutos más, que me está haciendo falta tiempo. Entonces es muy importante que tengamos claridad sobre cuáles son los verdaderos beneficios que aporta el gas natural vehicular. Siguiente. Esto es un tema muy interesante y es cuánto es la cantidad de material particulado en el momento en que arrancan los buses. Un profesor de la Universidad de los Andes, el profesor Morales, hizo un análisis muy interesante sobre el material particulado en el momento del arranque y es escandaloso. Estamos hablando de que pasa de los 100 microgramos por metro cuadrado. Esto son unos niveles sumamente peligrosos y ahí se queda. Y las personas están expuestas a eso. La estación Museo Nacional, todos sabemos, cuando la gente va al centro internacional que parece Nueva York, señora presidenta, no sé, todos hemos visto, uno camina por el centro internacional y eso hasta tiene estación de metro. Lo que pasa es que tiene buses, ¿cierto? Pero entra uno a esa cámara de gas y los niveles de contaminación son absolutamente inaceptables. Yo quiero referirme rápidamente, siguiente, a un tema que me preocupa mucho y quiero dejar constancia de esto también, señora secretaria. Estas son las cifras del IVOCA. Yo aquí tengo en el computador las cifras que están en este momento. Esto es algo que se puede monitorear en tiempo real. ¿Qué dice el IVOCA? El IVOCA muestra unas cifras verdes y amarillas y tiene una clasificación, esto lo han mencionado algunos colegas antes, pero yo quiero hacer énfasis en eso porque me parece que es inaceptable. Nosotros no estamos implementando en la manera de transmitir esta información a la comunidad un estándar que básicamente ha adoptado todo el mundo, que es el Air Quality Index de los Estados Unidos. Todos los países del mundo tienen estándares iguales o similares. ¿Y cómo se mide? Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Se mide con colores semejantes. De 0 a 50 tenemos una calidad del aire pues regular, de 0 a 50 es regular, de 0 a 50 es bueno, de 50 a 100 es moderado y ya es amarillo, de 100 a 150 es naranja y es insalubre para grupos sensibles. Y aquí, mientras tanto, el IVOCA siguiente, el IVOCA nos dice, por ejemplo, hoy, el IVOCA nos dice que pues es regular, cuando en realidad ese regular que se muestra como 22 y 21 hoy en el IVOCA, cuando ustedes lo miran en el Air Quality Index, estamos en 156, 147 en la estación de Kennedy, 156 en el Carvajal y es insalubre. Mientras que el resto de Bogotá, por ejemplo la estación de las ferias, la estación del Centro de Alto Rendimiento y la estación de Usaquén son insalubres para grupos sensibles. Y aquí el IVOCA, desde hace más de 5 años, está entregando unos estándares que, en mi opinión, están calculados para reducir el impacto ante los ciudadanos, para no asustar. No entiendo por qué, señora secretaria, nosotros aquí utilizamos cifras que no coinciden con el estándar internacional. ¿De dónde salen esas mediciones? El Air Quality Index mide los microgramos por metro cúbico y en teoría el IVOCA también mide lo mismo, pero se lo entrega a los ciudadanos de otra forma. Siguiente. ¿Cuáles son las mediciones en España, por ejemplo? En España son iguales. Se conserva el mismo índice. En México se conserva el mismo índice. Siguiente. Siguiente. Bueno, y finalmente quiero concluir, para no extenderme, con el tema de los costos. ¿Cuánto nos cuesta a los bogotanos y a los colombianos en general esto? Los costos en salud son enormes. Decía el concejal Argote que me precedió que había que darles donde les dolía. Claro, es que esto también es un problema económico. Si el Estado invierte en mejorar la calidad del aire, va a ahorrar dinero en atención de salud. Bueno, yo creo que dejo por ahí. Muchas gracias. No voy a acabar. No tengo tiempo de terminar la presentación, pero creo que estos eran los puntos más importantes y le ruego, señora secretaria, por favor, la respuesta sobre el tema del gas y la chatarrización. Muchas gracias.